Ofrecimiento de alianza del presidente Melgarejo de Bolivia. Un hecho histórico, muy poco conocido, durante la Guerra de la Triple Alianza, fue dicho ofrecimiento por Manuel Mariano Melgarejo Valencia, presidente de Bolivia desde 1864 a 1871. Dicho presidente estableció más que nada una alianza con el Paraguay contra 3 países que iban en contra de usurpar el territorio paraguayo. Esta nota, que fue dirigida por Melgarejo a Francisco Solano López, tuvo su iniciativa en lo que vendría a ser la protesta de los países del Pacífico, relacionando a Chile, Perú, Colombia y Bolivia. Esta nota de protesta enviada a los 3 países fue dirigida justamente a estos 3 países y establecida por Toribio Pacheco, quien prácticamente en dicha nota estableció lo siguiente: declaro, el Tratado de la Triple Alianza contiene disposiciones que afectan al derecho público americano y no pueden ser aceptadas por los pueblos del continente. Por semejante tratado, la guerra no se limita a reclamar un derecho, a vengar una injuria, a reparar un daño, sino que se extiende hasta desconocer la soberanía e independencia de una nación americana, a establecer sobre esta un protectorado, a disponer de su suerte futura. El Perú y sus aliados no pueden guardar silencio, y el más sagrado e imperioso de los deberes les compele a protestar del modo más solemne contra la guerra que se hace con semejante tendencia, y contra cualquier acto que por consecuencia de aquellos menoscaben la soberanía, independencia e integridad de la República del Paraguay. A los 3 países que prácticamente establecieron más que nada una conquista y exterminio al Paraguay, incentivó al presidente Melgarejo a enviar una nota al presidente del Paraguay, Francisco Solano López. Dicha nota establecía lo siguiente: de mi país, más alto aprecio, acredito a vuestra excelencia como enviado particular al señor general Sá, al ciudadano argentino don Juan Padilla. El mismo señor Padilla explicará a vuestra excelencia mi adhesión a la justa causa que sostiene la República del Paraguay contra 3 naciones aliadas y que no enarbolan otra bandera sino la de conquista y exterminio. Por esa acción innoble jamás consentirán las demás naciones americanas. En efecto, acaban de protestar contra el vandálico avance de conquista 4 importantes repúblicas del Pacífico, como Chile, Perú, Bolivia y Colombia. Y puedo asegurar a vuestra excelencia que en caso que no llevase a efecto la protesta hecha a la paz del mundo por las referidas naciones, yo con mi ejército iré a ayudar a vuestra excelencia. Estoy pues esperando noticias de vuestra excelencia para acudir presuroso a combatir al lado de vuestra excelencia las fatigas del soldado. Cualquier comunicación espero recibir de vuestra excelencia por conducto del caballero Padilla. Mientras tanto, me es grato ofrecer a vuestra excelencia las seguridades de mi aprecio y distinguida consideración. Dicha nota, enviada por el presidente Melgarejo, prácticamente establecía una hermandad entre 2 países vecinos, quien dirigía una ayuda de parte de Bolivia a Paraguay contra las atrocidades emanadas por 3 países que querían el exterminio y la conquista de nuestra nación. Más que nada, cabe resaltar que esta ayuda emanada por parte de Bolivia establecía el derecho que tenía Paraguay en el Chaco. Y otra cosa que resaltar de esta nota, de esta ayuda y de este ofrecimiento de alianza es que iba a cambiar la historia del Paraguay. Es decir, pongámonos a pensar, si seguía esta nota, si se hacía tiempo, el Paraguay y la historia de la Triple Alianza pudo haber tenido un final inesperado, ya que uno de los países que estuvieron en protesta de dicha atrocidad por los aliados en contra del Paraguay se puso a condición de ayuda fraternal. La odisea de Padilla para llegar al Paso donde se encontraba el presidente Francisco Solano López no terminó de la mejor forma, ya que una vez entregada la nota
y que posteriormente, realizada su aceptación, no pudo completarse por el hecho de que fue dispuesto del cargo presidente Francisco Solano López y asesinado por la Alianza. Solano López heredó un país con una creciente productividad según la estadística hecha en el año 1863. Con respecto al comercio, desde el consulado de 1842 ya se introdujeron medidas para romper con el total aislamiento heredado de la etapa franquista. Pero la cuestión se seguía centrando en la necesidad de la libre navegación de los ríos Paraguay y Paraná. En lo que a Bolivia respecta, nuestro país mantuvo relaciones cordiales durante la etapa de la presidencia de Solano López. En efecto, en el año 1863, Bolivia enviaba como encargado de negocios al Dr. Arce en representación de dicho país. El 19 de diciembre de dicho año remite una nota al canciller boliviano que comunicaba lo siguiente: después de 11 meses de penoso viaje por la corriente del río Bermejo, había arribado a Asunción y dejando por consiguiente abiertas por primera vez las negociaciones diplomáticas entre ambos países. El presidente general Solano López comunicó para que diga oficialmente al gobierno de Bolivia que el Paraguay, animado como se halla y con el total interés de hacer negocios y con la apertura de una vía amplia y franca entre ambos países, no omitirá trabajo de ningún género. Agregó también que la explotación y libre navegación del río Pilcomayo se practicaría tan luego respecto al tratado, pero que si el Pilcomayo no se prestara para la libre explotación, no sería difícil atravesar el Chaco con un ferrocarril. En el año 1864, el periódico Cochabamba dio a luz la campaña progresista de Bolivia, encabezada por Antonio Victorino Taboas, una consecución para abrir caminos desde Santa Cruz Chiquitos a Paraguay. La empresa contó con desidia cooperación de las tropas paraguayas. Esta ayuda era aprobada por el mariscal López, a quien se le comunicaba detalladamente los proyectos. Tal es así que llegaron dos comisionados a nuestro país, que son Elías Sánchez y José Flores. Llegaron estos a Asunción con el propósito de obtener facilidades para el comercio entre ambos países. Los mismos se trasladaron al cuartel general de Solano López, en Paso Pucú, en donde se entrevistaron con el ministro Luis Caminos. El resultado de estas gestiones se registra en la nota que el ministro de Relaciones Exteriores, José Vergés, cursó dichos enviados el 5 de mayo de 1866. He aquí el documento. El gobierno paraguayo tiene decidido empeño de facilitar a Bolivia, por cuantos medios esté a su alcance, una vía comercial con el mundo y lejos de poner embarazo en su territorio a la continuación de la vía que ustedes han abierto, con el inocente propósito de un comercio, no desea sino tener los datos necesarios para ofrecerles auxilio de brazos paraguayos y puntos de segundo para el tráfico en el desierto, porque necesariamente ha de pasar en el trayecto por territorio paraguayo para llegar al río Paraguay en Puerto Limpo o cualquier otro punto de la costa. El Paraguay destinado a proteger el comercio con Bolivia. La República del Paraguay necesitaba de la navegación de su río en esas alturas para poder comerciar con la provincia de Santa Cruz de la Sierra, comercio que es de interés no solo de Paraguay, sino también de la República Boliviana, en la que es parte la referencia con la provincia. Sin embargo, el espíritu súper sensible del dictador Francia, tanto en el trato que él quería merecer
en cómo y sobre todo para el tratamiento que él exigía para la República. Lo llevaron a rechazar en 2 oportunidades a los enviados bolivianos. Después de la muerte del doctor Francia, creció el interés de establecer comunicaciones directas con Bolivia en una nota enviada a esta nación el 28 de diciembre del 1842 por el gobierno consular que lo sucedió con el fin de solidar el comercio entre los dos países. En ese lapso, Carlos Antonio López asumiría la presidencia de la República del Paraguay. En cuanto al decreto del 22 de febrero de 1867, fue una prueba más de voluntad de Francisco Solano López. Es el decreto del 22 de febrero de 1867 por el que se establecen franquicias para el comercio con Bolivia y se anuncia el proyecto de construir un ferrocarril desde el río Paraguay hasta el interior de aquel país. Este decreto convertía a Corumbá en un puerto franco para Bolivia. He aquí la gran solución para nuestros problemas, entonces y antes de la guerra del Chaco, y también ahora un puerto franco para Bolivia en el litoral paraguayo, y era y es la gran solución para los dos países. Decreto paraguayo destinado a proteger el comercio entre Bolivia y Paraguay vía Corumbá. 2 comisionados bolivianos llegaron a Asunción con el propósito de obtener facilidades entre el comercio del Paraguay vía Corumbá. Los mismos se trasladaron al cuartel general Solano López en Paso Cucú. Como resultado de sus gestiones, consiguió que el presidente dictara un decreto por el cual se concedían las facilidades entre el comercio de Bolivia y Paraguay por vía de Corumbá, puerto ocupado en ese entonces por Paraguay. El decreto del 22 de febrero de 1867 expresaba que se hallaba en tráfico de vía de comunicación entre los dos países y indicaba lo siguiente: se permite la libre exportación de moneda metálica por la vía Corumbá a los importadores de Bolivia. Se declara libre derecho a la explotación de mercaderías, productos nacionales y otros por la aduana de Corumbá para Bolivia. Y por último, el ministro de Hacienda queda encargado de la ejecución del presente decreto. Del coronel Quintino Quevedo como plenipotenciario en Asunción. Dicha misión no llegó a su destino debido a que ya estaba tomada por las 3 grandes potencias. Posteriormente, la firma del Tratado de la Triple Alianza, el 1 de mayo de 1865, provocó recelo en los bolivianos, que consideraban los límites fijados en el Chaco como un despojo. Bolivia decidió entonces proponer a través de su nuevo ministro en Buenos Aires, el coronel Quintino Quevedo, la revisión del Tratado Elizalde Matienzo, proponiendo límites en el Chaco. En conclusión, como ya había adelantado anteriormente, el coronel Quintino Quevedo no pudo cumplir la misión encomendada en el Paraguay, motivo por el cual regresó a Bolivia, donde finalmente fue nombrado como nuevo ministro en Buenos Aires, país en el cual tuvo mayor participación. El 7 de mayo de 1867, el canciller boliviano, don Mariano Monato Muñoz, envió una nota al canciller paraguayo, don José Verges. Esta nota establecía establecer mejores relaciones de comercio entre estos dos países vecinos, en las cuales el gobierno boliviano tenía la idea de establecer una mejor relación de amistad y empatía entre nuestros países vecinos y hermanos por la vía del Corumbá. Entonces deciden crear un consulado establecido en nuestra república. Bueno, siguiendo con el tema, la creación del consulado boliviano en Asunción, en Paraguay. Existían las negociaciones de Bolivia con Francisco Solano López, pero Francisco Solano López se manifestó en una construcción de ferrocarril en el Chaco.
donde era asunto, y decía que era asunto de Paraguay y no de Bolivia, donde Francisco Solano López atacó más la propuesta de Taboada, quien fue que construyó la carretera de Corumbá, Santo Corazón, que existía del territorio paraguayo, donde estaba entre los límites brasileños y el límite oriental de Chiquitos. Finalmente, protegió el comercio. Francisco Solano López protegió más el comercio paraguayo con dicha región. Estos hechos prueban que como durante su gobierno el Paraguay consolidó su posición en el Chaco y finalmente protegió el comercio paraguayo en dicha región. Francisco Solano López durante su gobierno hizo que el Paraguay esté consolidado con el Chaco y los bolivianos. Cabe resaltar que estos datos anteriormente citados no tenemos bastante información, solo la que encontramos en algunos historiadores, debido a que la información de la cual tenemos mayor certeza, gracias a la historia, son las relaciones que se establecieron entre el Paraguay y Bolivia a consecuencia de lo que ocurrió en la Guerra del Chaco. También la que encontramos en la Guerra de la Triple Alianza, cuando Bolivia fue el único país que se pronunció ante el Paraguay para establecer relaciones de comercio que posteriormente tengan frutos. En cuanto a los otros países, lo único que hicieron fue pensar en atacar el gobierno para desestabilizarlo con la guerra. Y Bolivia fue el único país que se acercó para establecer unas relaciones que puedan ayudar a nuestro país y también al suyo a tener un mayor progreso en cuanto a la economía se refiere.